Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el seminario virtual Análisis de las facultades discrecionales vigentes de SUNAT para evitar pago de multas tributarias. Seminario a cargo del doctor Fernando F. Pereda, contador público colegiado, exdirector de la revista Actualidad Empresarial. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con este seminario que nos convoca para el día de hoy. Gracias por la presentación, Edu. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este curso que vamos a desarrollar el día de hoy, en el que analizaremos las facultades discrecionales vigentes que ha aprobado SUNAT en los últimos años y meses. Vamos a evaluar los efectos que tienen estas facultades y nada, qué beneficios tienen, sobre todo para los contribuyentes. Eh, Ustedes saben, vamos a iniciar con esta lámina, que en el Código Tributario se especifican las infracciones tributarias que pueden cometer los contribuyentes. Estas infracciones se han agrupado básicamente en seis artículos del Código Tributario. La primera tiene que ver con infracciones vinculadas con la inscripción en los registros de SUNAT, infracciones que están detalladas en el artículo 173 del Código Tributario. Luego tenemos infracciones vinculadas con la emisión, otorgar y exigir el comprobante de pago, así como la guía de remisión. Infracciones que están detalladas en el artículo 174. Infracciones vinculadas vinculadas el artículo 176, que son infracciones vinculadas con la presentación de declaraciones juradas y comunicaciones a SUNAT. El artículo 177, que son infracciones vinculadas con el control que la SUNAT puede realizar. Y finalmente, el artículo 178, que son infracciones vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este artículo, por ejemplo, encontramos el famoso o la famosa infracción vinculada a declarar cifras o datos falsos, entre otras. Entonces, cada uno de estos artículos detalla una infracción específica. Si comenzamos a sumar el total de las infracciones, vamos a verificar que son más de 60 infracciones aproximadamente. Cada infracción tiene sus propias reglas, ¿no? Por más que estén dentro de un artículo específico, eh, cada infracción detallada tiene sus propias reglas, sobre todo para determinar el momento en que se incurre. Este momento es muy importante porque denota el momento a partir del cual, por ejemplo, comienzan a correr los intereses y son multas pecuniarias. No es lo mismo pensar en una infracción por declarar cifras o datos falsos, que generalmente se incurre cuando uno declara, y otra distinta puede ser la infracción por llevar libros, ¿no? O omitir libros, a ver, que se configura cuando la administración tributaria detecta esta omisión, ¿no? La administración tributaria puede detectar hoy día que un contribuyente no está llevando un determinado libro desde hace 2 o 3 años. Aun cuando esos libros correspondan a periodos anteriores, la infracción recién se configura hoy día. ¿Por qué? Porque recién hoy día se está verificando por parte de la administración tributaria. Entonces, les vuelvo a repetir, cada infracción se configura de acuerdo a la naturaleza de esa infracción. Lo mismo sucede con la infracción por no emitir comprobantes de pago. O sea, si hoy día debí emitir un comprobante de pago, pero por alguna razón no lo hice, y de aquí en un mes la administración tributaria verifica mi negocio y determina que efectivamente no emitió el comprobante de pago, la infracción se configura en ese momento, de aquí en un mes. Tan así que si en ese transcurso
de tiempo, yo regularizo la emisión del comprobante de pago mañana, pasado, en una semana, antes que la SUNAT se dé cuenta, pues no habría infracción. Entonces, el momento en que se incurre en una falta de estas es variable, no es un momento único, dependerá de cada infracción. Pero lamentablemente eso no está señalado en el Código Tributario y eso es parte del análisis que debe realizarse respecto de cada infracción. Eso sí, tenemos algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que nos dan ciertos detalles acerca del momento. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación, en donde verificaremos en qué momento se incurre en determinada infracción. Por ejemplo, el 15 de marzo del año 2024, el personal de un restaurante atendió a un comensal a quien cuando se retiró no se le entregó el comprobante de pago respectivo. Pues, ¿en qué momento se estaría incurriendo en infracción? Es cuando la Administración Tributaria detecte que el restaurante no emitió el comprobante de pago. Pueden pasar días, meses o años incluso, pero si el restaurante regulariza antes que sea detectado, entonces no hay infracción. Por ahí encontramos algunas opiniones de SUNAT en ese sentido. El segundo ejemplo, para determinar el momento en que se incurre en infracción, detalla que con fecha 16 de marzo del año 2024, el personal de un restaurante atendió a un comensal a quien cuando se retiró no se le entregó el comprobante de pago respectivo. Igualmente, ¿no? El momento en que se incurre en infracción es cuando se detecte. Con fecha 14 de marzo del año 2024 se legalizó fuera de plazo un libro físico. Este hecho está relacionado con la infracción del numeral 5 del artículo 175 del Código Tributario. En este caso, la infracción, aun cuando ha habido ciertas dudas por parte de la Administración Tributaria, esta entidad considera que la infracción se verifica cuando se legaliza el libro, independientemente del periodo del que se trate ese libro. Entonces, ese 14 de marzo estaría configurándose la infracción. El otro ejemplo dice, con fecha 30 de junio del año 2024 se legalizó fuera de plazo un libro físico. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Con fecha 31 de mayo del año 2024 se presenta una declaración jurada rectificatoria de enero del año 2020. Aquí, por ejemplo, resulta interesante preguntarse cuándo se configura que está cometiendo una infracción. Y en este supuesto, la infracción no se configura el 31 de mayo del año 2024. La infracción se configura en febrero del año 2020, ¿no? Fecha en que venció el periodo de enero del año 2020. ¿Por qué? Porque en ese momento yo debí declarar mis operaciones, mis obligaciones tributarias y lo debí hacer de forma correcta. El hecho de que después rectifique no significa que la infracción por declarar cifras o datos falsos se difiera al momento en que rectifico, no. Esa infracción se configura cuando por lo menos venció la declaración jurada que estoy rectificando. Entonces, el momento, pensemos esto, el momento en que se configure una infracción es importante. Es importante porque determina el momento en el cual se puede decir que ya la empresa ha incurrido en infracción y se determina la sanción correspondiente y, de ser así, los intereses que deberían correr. En cuanto a la facultad discrecional, ya entrando al tema que nos ocupa, podríamos decir que desde el año 2015 aproximadamente hasta la fecha, la Administración Tributaria ha venido emitiendo sendas resoluciones eh, estableciendo facultades discrecionales para no sancionar, así como para reducir el monto de la sanción en determinadas infracciones. Y esas resoluciones que aprueban facultades discrecionales se han dado respecto de diversas infracciones. Hay facultades discrecionales vinculadas con la emisión del comprobante de pago y de remisión,
hay facultades discrecionales vinculadas con los libros y registros electrónicos, sobre todo. También tenemos facultades discrecionales vinculadas con la obligación de presentar declaraciones juradas, mensuales, anuales, y también tenemos facultades discrecionales vinculadas con la obligación de permitir el control de la administración tributaria. O sea, básicamente estamos hablando del artículo 177 del Código Tributario. Digamos, estas son las facultades discrecionales agrupadas en estos temas. Pero en detalle, a ver, podemos observar un primer grupo de resoluciones que aprobaron facultades discrecionales por parte de SUNAT. Miren que desde el año 2015 en adelante la Administración Tributaria ha venido aprobando algunas resoluciones. De ellas, algunas están vigentes y algunas, bueno, ya no lo están. Por ejemplo, tenemos esta resolución Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, número 064/2015 de SUNAT, la que estoy señalando en pantalla, que aprobó facultades discrecionales vinculadas con libros y registros electrónicos. Y esta no está vigente. ¿Por qué? Porque estableció un plazo específico para regularizar la no presentación, no envío de los libros y registros electrónicos. Como ese plazo ya venció, entonces esta resolución ya no está vigente. Pero sí tenemos vigente otra resolución, que es la 062/2015, Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa 062/2015, que estableció facultades discrecionales para la infracción del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, las cifras o datos falsos. Esta resolución sigue vigente. Claro, bajo ciertas situaciones sí. Quizás, aun cuando formalmente esté vigente, hay que recordar que a la fecha, la descripción de esta infracción del numeral 1 del artículo 278 del Código Tributario tiene un detalle distinto de lo que tenía en el año 2015. El detalle de esta resolución consistía en que una empresa que había declarado un saldo a favor que no le correspondía, pues podía ser beneficiario de un régimen discrecional. La sanción por la infracción de declarar cifras o datos falsos, recuerden ustedes, ya no nos basamos en si declaramos incorrectamente saldos a favor, porque el monto de la sanción se fundamenta en el tributo por pagar omitido, o sea, es el tributo efectivo que debemos pagar. Antes no, antes era sobre el tributo resultante, le llamaban, ¿no? Entonces, eso podría generar distintas situaciones. Pero bueno, después tenemos otras resoluciones vigentes y no vigentes. Por acá encontramos, por ejemplo, la resolución 506 la Junta Operativa número 00616 de SUNAT, a través del cual estableció la facultad discrecional de no sancionar la infracción del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario si es que una empresa no había presentado declaración jurada en la medida que sus ventas y sus compras no superasen la media OIT. Y esta resolución sigue vigente. Tienen algunos años y todavía sigue vigente, ¿no? Desde el año 2017 en adelante, la Administración Tributaria ya no, para aprobar facultades discrecionales, ya no emitió resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, sino comenzó a emitir resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, que finalmente tienen el mismo efecto. Y así, por ejemplo, encontramos algunas resoluciones que todavía siguen. Por ejemplo, podríamos mencionar la Doctor resolución. Fernando, le estamos escuchando lejos. Ya, gracias, gracias. Ahora me acerco más. Les mencionaba que, por ejemplo, tenemos la resolución
de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 016-2020, que establece un régimen discrecional para los libros y registros electrónicos, en general, para cualquier libro y registro electrónico, ¿no? En ese sentido, bajo este régimen discrecional, si una persona regulariza el envío de los libros y registros electrónicos no enviados, puede acogerse a un perdón total de la sanción. Debemos recordar que la infracción del numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario, que sanciona el no envío oportuno del libro o registro electrónico, es muy alta, 0,6% de los ingresos del ejercicio anterior. Entonces, esta resolución ayuda muchísimo. Pero también tenemos la resolución 039-2023 de SUNAT, que ustedes tienen en pantalla, que igualmente regula un régimen discrecional para libros y registros electrónicos, sobre todo para registro de ventas e ingresos y para registro de compras electrónicos vinculados al CIRE. Esta resolución es un poquito más específica que la anterior, pero finalmente tiene el mismo efecto, ¿no? Y así vamos a encontrar otras, otras resoluciones en ese sentido. Entonces, hemos querido en estas láminas mostrar las diversas facultades discrecionales que ha aprobado SUNAT en los últimos meses y años. De todas estas facultades discrecionales, como les comenté, algunas están vigentes y algunas otras no. Y de las vigentes vamos a analizar, digamos, las principales, considerando, considerando la frecuencia y el beneficio que pueden obtener las empresas. Entonces, vamos a desarrollar facultades discrecionales a través de tres grupos: facultades discrecionales vinculadas con las declaraciones juradas. Vamos a analizar las facultades discrecionales vinculadas con infracciones por llevar libros y registros electrónicos sobre todo. Y finalmente, facultades discrecionales vinculadas con otras infracciones. Numeral 1 del artículo 177, por ejemplo, del Código Tributario. Y esas facultades discrecionales vinculadas con la guía de remisión electrónica, que también resulta importante en este momento. Este es un resumen de lo que vamos a ver en estos momentos. Vamos a empezar, vamos a empezar con las facultades discrecionales vinculadas con las declaraciones juradas. Es que generalmente ocurre. A ver, y nos vamos a centrar fundamentalmente en la infracción del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, cuya infracción se detalla así: no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Fíjense que esta infracción del numeral 1 del artículo 176 sanciona el hecho que el contribuyente que está obligado a presentar una declaración jurada determinativa no lo haya hecho dentro de los plazos establecidos. Ustedes saben que la Administración Tributaria tiene un cronograma, ¿no? Aprueba un cronograma para las declaraciones. Una persona no cumple con esta obligación, pues está incurriendo en esta infracción. La sanción va a depender mucho de la tabla que resulte de aplicación. La tabla 1, que resulta aplicable a los contribuyentes del régimen general y régimen IP tributario, sanciona con una UIT. La tabla 2, que es régimen especial del impuesto a la renta y personas naturales que perciban otras rentas, otras categorías de rentas, sanciona el no presentar la declaración jurada con el 50% de la UIT, y en el caso del sujeto del nuevo RUS, tabla 3, hay una sanción equivalente al 0,6% de los ingresos o cierre de local. Ahora bien, respecto de esta infracción del numeral 1 del artículo 176, la resolución 063-2007 de SUNAT estableció un régimen de gradualidad, ¿no? Y hay que distinguir, a ver, para no confundirnos, el régimen de gradualidad del régimen de discrecionalidad. El régimen de gradualidad lo que hace es reducir la sanción, y en algunos casos, bueno, totalmente, ¿no? Reducir de forma parcial o total la sanción que corresponde.
Tenemos actualmente la resolución que regula la gradualidad es la gradualidad de las sanciones, está regulada por la resolución 063/2007. Mira, tiene 17 años de aprobada. Pero en el caso de la infracción del numeral 1 del artículo 176, tenemos adicionalmente un régimen de gradualidad paralelo, ¿no? Es decir, para la infracción del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, tenemos dos regímenes de gradualidad, dos regímenes, ¿no? Por un lado tenemos la resolución 063/2007, que es un régimen de gradualidad general, y por otro lado vamos a verificar la resolución 078/2021 de SUNAT, que establece un régimen de gradualidad específico para un grupo de sujetos. O sea, no es general, es específico, es especial. Si nos enfocamos en el primer grupo, en el régimen de gradualidad general aplicable a esta infracción, vamos a observar cómo eh, este régimen puede hacer que la sanción se reduzca en un 50, en un 60, en un 80, en un 90%. O sea, si ese sujeto de régimen general del impuesto a la renta que percibe renta de tercera categoría no presentó su declaración jurada en los plazos establecidos y, y ahora está regularizando, pues ese sujeto, dependiendo del momento en que subsana, podría acceder a una rebaja primero del 50 o 60% o del 80 o 90%, según, según sea la subsanación voluntaria o la subsanación inducida. ¿Qué significa la subsanación voluntaria? La subsanación voluntaria consiste en eso, en subsanar de forma voluntaria la infracción, antes de que surta efecto la notificación de la SUNAT en la que se le indica al infractor que ha incurrido en infracción. Fíjense este detalle: subsanar la infracción antes de que surta efecto la notificación de la SUNAT en la que se le indica al infractor que ha incurrido en infracción. O sea, no basta que la SUNAT notifique algún documento para, 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 para subsanar de forma voluntaria. Lo que, lo que se exige es que en esta notificación la SUNAT le señale al contribuyente que ha incurrido en esta infracción. Entonces, si la administración tributaria notificara un documento, una notificación, pero en ese documento todavía no se le señala al infractor que ha incurrido en infracción, entonces tranquilamente ese sujeto puede acogerse a la subsanación voluntaria, que le da un margen máximo del 90% de descuento, siempre y cuando pague pague la multa rebajada, u 80% si es que regulariza y no paga la multa. Entonces, este punto que les comento es súper importante, ¿no? Porque algunos creen que con la sola notificación de SUNAT de algún documento ya hace imposible que el contribuyente pueda acceder a la subsanación voluntaria, y eso no es correcto, ¿no? Para, para perder la subsanación voluntaria, tiene que haber una notificación, y esa notificación tiene que indicar que la persona, el contribuyente, ha incurrido en infracción. Si no es así, tranquilamente puede subsanarse de forma voluntaria la infracción y acogerse a una rebaja máxima. En la subsanación inducida, ahí sí implica subsanar la infracción dentro del plazo que le ha otorgado SUNAT al contribuyente, contado a partir de la fecha en que surte efecto la noticia, para verlo con momentos específicos. Yo no presenté la declaración jurada mensual del periodo mayo del año 2024, que venció aproximadamente en la quincena de junio de ese mismo año. Entonces estoy en falta. Hoy día, 23 de julio del año 2024, me doy cuenta de esa omisión y quiero regularizar. Si al día de hoy no he recibido ninguna notificación de SUNAT
en la que me indican que incurrí en infracción. Entonces, tranquilamente yo puedo acogerme a la subsanación voluntaria, con lo cual la multa podría reducirse de un 80 a un 90%.